Hola, qué momentos tan preciosos cuando nuestro corazón se deleita en buscar esa intimidad a través de la adoración con el Señor. No existe otro momento más impactante que trascienda y propicie una mayor comunión para depender más y más de ese tiempo hermoso, porque es el resultado de nuestra comunión, es esta relación preciosa que además trasciende para revelarse Dios a nosotros mismos, como dice el salmista, que en la intimidad Dios se revela. Y en la medida de nuestra búsqueda será entonces donde se descubran todos aquellos telones, como decíamos antes en los teatros, para poder mirar lo que está detrás. Y de eso se trata precisamente el día de hoy. Antes de iniciar con la palabra, necesito hacerte un breve comentario que creo es muy o demasiado importante para todos nosotros como creyentes. Desde hace años estábamos considerando las posibilidades de que las transmisiones, los medios se convirtieran en los dictadores para definir qué colocar, a quién definir, cómo censurar, y lo que ya sabíamos bíblicamente hoy nos ha alcanzado. Los medios como Facebook, como WhatsApp, probablemente pronto tendrán mayor trascendencia para considerar lo que es colocable o aquello que es censurable. Y es necesario que nosotros busquemos otras plataformas para comunicarnos como a través de los mismos medios que estamos utilizando el día de hoy. Y no debes sorprenderte porque es precisamente la agenda que se maneja en el mundo. Y la iglesia es la menos prescindible, es decir, la que no tiene cabida en el nuevo orden. Y mientras menos la iglesia aparezca, para el mundo será mejor. Te lo comento porque estamos entrando en la Big Tech, es decir, cuando la tecnología definirá lo que puede ser colocable para ser masivamente reconocido, y esto es lo que para ti, para mí como creyentes no debe sorprendernos. Es por el contrario, la confirmación de las palabras que la Biblia establece. Somos la generación en cierta manera privilegiada de estar experimentando aquellas profecías que parecían no tener tanto sentido, hoy para nosotros se han convertido en una realidad permanente. Así que estaremos informándote en el transcurso de los días, del tiempo, en la diversidad de condiciones que estamos viviendo, hacia dónde debemos movernos y cómo hacerlo. No podemos estar supeditados a simplemente dos medios que ya están ahora sí en el nivel de definir quién es susceptible de estar ahí y quién no. De esta manera, espero que ores y buscando al Señor, entendamos que la iglesia está llegando al punto donde mientras menos para el mundo sea elevada la iglesia, es mayor la ganancia que esta agenda tiene para ellos mismos. Así que te lo comparto porque vamos a ir en un proceso definiendo qué es lo que tenemos que hacer y cómo hacerlo. No tenemos miedo, no se trata de pavor. Estamos hablando de una realidad que busca opciones para no estar en un momento dado censurado, manipulado y aún donde ya no tengamos la opción de poder hacer otra cosa y quizás sería demasiado tarde. Así que estaremos atentos y si tú tienes comentarios, por favor, haznoslos llegar, tus aportaciones serán bienvenidas y de esa manera construiremos juntos lo que tanto necesitamos. Porque el Evangelio es transmitir el mensaje y compartirlo apropiadamente. Sonido y video deben ser prácticamente indivisibles para hacer posible que la iglesia continúe, donde quiera que se encuentre el día de hoy, ser alimentada, fortalecida y llevada en el poder del Señor a una esfera más alta. Y mientras ahora que vemos que ese día se acerca, porque hoy está más cerca que cuando creímos.
Hoy estamos a las puertas de ver prácticamente ese inminente regreso del Señor que se llama la parousia, es decir, el rapto, y estaremos ahí. Bien, abre tu Biblia, por favor, en el libro de Génesis, capítulo 28, y cuando lo encuentres te voy a invitar a ponernos de pie. Una gran mayoría de personas al inicio del año trata por diferentes medios de buscar asomarse a ese, para ellos, incierto, conflictivo y aún terrorífico futuro. Pero para nosotros ni es terrorífico ni amenazante, para nosotros simplemente es desconocido. Pero eso no implica que nosotros no tengamos una oportunidad de asomarnos de una manera real, contundente y eficaz a través de la palabra del Señor para saber cómo será parte de nuestro futuro. Y eso es algo a lo cual quiero invitarte. Génesis 28 y los versos 15 y 16, por favor, te voy a invitar a leerlos. Acompáñame y si gustas hacerlo en voz alta, aquí estaremos. Verso 15. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Subraya esa frase, por favor, vamos a decirlo una vez más. Porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Wow, amén, gloria a Dios. Esta palabra, desde que me convertí, pueden tomar su lugar, me ha impactado. Pero específicamente en el 96, el Señor me dio esta promesa. En lo personal nos dio esta promesa a mi esposa y a mí. Y lo que pareciera imposible de realizarse, lo que se veía lejos de poder lograrse, hoy el Señor lo ha estado cumpliendo. Y es precisamente donde deseo compartirte lo que el Señor estuvo hablando para mí esta semana, acerca de qué compartirte a ti ahora que iniciamos el año. Una gran cantidad de interrogantes surgen, así como un abanico de posibilidades. Las grandes interrogantes del qué será, cómo lograremos, de qué manera enfrentaremos. Y una gran cantidad de interrogantes que surgen, especialmente cuando tenemos conflictos o aún compromisos adquiridos que requerimos hacerles frente y decimos, ¿y ahora qué? ¿Y de qué manera? Y esto es precisamente lo que Dios espera, que nosotros hoy podamos ampliar nuestra capacidad de fe, que no nos movamos en la esfera de lo visible, porque tú y yo no pertenecemos a la esfera de lo visible. Eso fue antes de conocer al Señor. Pero cuando el Señor vino a nuestra vida, nos trasladó de las tinieblas a la luz, de la incertidumbre a la certeza, de la duda a la fe, del temor a la seguridad. Y hoy ya no nos movemos en una esfera donde los sentimientos o nuestras definiciones determinan el curso de las acciones. Hoy nos movemos en una esfera superior donde la fe se remonta por encima de las circunstancias y es capaz de propiciar que el brazo poderoso del Señor se mueva a nuestro favor y entonces lo imposible se vuelva posible. Somos llamados a otro nivel de comunión, a otro nivel de esfera donde necesitamos mirar y darnos cuenta que estas palabras que el Señor estaba hablándole a Jacob no son específicamente para él. Son trasladables a ti y a mí, a cualquier generación que sea capaz de creer estas promesas que están ahí y darnos la seguridad de que Dios busca, como mencioné en la predicación anterior, frutos. Eso es prioritario, los frutos, porque esos definirán el curso de acción. Pero también Dios tiene un propósito y es al cual nosotros necesitamos unirnos en armonía para que esa razón, esa meta, ese destino al cual Dios nos ha colocado se cumpla. Ese es el requerimiento, porque si tú y yo no caminamos en ese propósito, somos susceptibles de irnos más rápido que nunca antes. Mientras estemos dentro del contexto de caminar
en el plan, en el propósito e ir superando los obstáculos para llegar a la meta que Dios tiene reservada, seguiremos aquí y ahora sobre la faz de la tierra. Necesito decírtelo. Quizás voy a ser atrevido en decir que mientras Dios no cumpla su propósito en nosotros y estemos dispuestos a someternos a su voluntad y caminar tomado de su mano, nadie nos podrá arrebatar de su mano. Mientras tú y yo estemos caminando en su voluntad, somos inmortales hasta el día en que se cumple el propósito para el cual tú y yo estamos aquí. ¡Qué certeza! Esa es la certeza que debe tener cada creyente. Pero es importante conocer a Dios, entender cuál es su plan para nosotros. Bien, la gracia y el amor de Dios siguen sorprendiéndonos. Él hace posible cada mañana que sus bondades se hagan visibles a través de acciones, no solo en sus hijos, sino en todo el mundo. Él hace descender su lluvia sobre todos los campos, de buenos o de malos, para propiciar calidad de vida. Él aún permite al sol hacer la función para proveernos el calor necesario para vivir apropiada y claramente. Así que nuestro Dios es un Dios de oportunidades. Y cada año, esta es la gran interrogante. No es el querer cuestionar a Dios de los porqués de la vida. La gran interrogante que tú tienes que aprender a solventar es: ¿por qué continúo de pie este año? ¿Para qué Dios me ha dado la oportunidad de iniciar este año? El presente es el único tiempo disponible. Las únicas horas que tú y yo disponemos es el día de hoy. No conocemos el mañana. Pero ese desconocido mañana o futuro no puede ser para ti, para mí, terrorífico. No puede ser un tiempo de ansiedad. Porque si nuestro Dios es el mismo de ayer y hoy y de mañana, Él tiene el control de mañana también. Y mientras tú y yo estemos en sus manos, es el lugar más seguro donde podemos estar. Así que hoy podremos abrir un poco a través de la palabra del Señor aquella cortina que nos impide ver hacia ese futuro. Nosotros podemos hoy asomarnos a través de la verdad escrita y darnos cuenta con certeza y seguridad cuáles son los planes de Dios para nosotros. Porque sus planes son para bien. Sus planes son para darnos lo mejor. Sus planes son para cumplir la meta para el cual tú y yo hoy iniciamos este 2021. Así que prepárate a esta gran aventura. Dios le dio oportunidad a un hombre llamado Jacob, que su pasado lo descalificaba. Su pasado contenía todos los detalles para no tener ninguna oportunidad, pero Dios es especialista en dar oportunidades. No importa dónde estés parado, cuánto has fallado, no importa en dónde tu situación te ha llevado. Si tú te atreves a conocer, a caminar y vivir bajo la gracia de Dios, Él te dará oportunidades. La gran pregunta es: ¿la aprovechará Jacob o tú y yo aprovecharemos esas condiciones? Un año no es cualquier aventura. Iniciar un año es la gran aventura de la vida. No sabemos el día y la hora, pero sí podemos estar seguros que caminando de la mano del Señor, Él tiene mi día, mi hora y mi momento muy claramente. Y Él puede utilizar cualquier medio para decirme: vámonos a casa, te extraño. Él puede usar cualquier medio, pero Él me ha dado una seguridad: hasta que cumpla el propósito para el cual estoy aquí. ¡Wow! ¡Qué tremendo! El pasado, sin lugar a dudas, tuvo una gran colaboración para propiciar, extraer lo mejor de nosotros. Jacob, un hombre que huyó de su hogar, habiendo defraudado a su padre, a su hermano, usurpando su primogenitura, tomando el primer lugar, las bendiciones.
y huyó a causa de ser amenazado de muerte por su hermano. Y él huyó de su hogar. Él estaba en la senda de ir a buscar a su tío y de ahí buscar una mujer que pudiera acompañarle el resto de sus días. Así que este hombre inició la gran aventura. Y debo decirte, este hombre era la tercera generación a quien Dios les había prometido promesas, bendiciones, seguridad, trascendencia. Qué difícil para muchos padres pensar que ellos son creyentes y entender o creer que sus hijos lo van a hacer. Jacob nació en un hogar donde se temía a Dios. Pero el hecho de nacer en un hogar cristiano no te hace cristiano. Necesitamos colocar una gran cantidad de tiempo, dedicación, ejemplo para que nuestros hijos conozcan al Dios al cual servimos. Así que este hombre inició su gran aventura. Salió huyendo. Pero debo decirte, una de las características de nuestro Dios es Él siempre toma la iniciativa. A veces nosotros decimos, es que encontré a Dios. No, Dios anticipadamente había preparado los escenarios. Él trabajó anteriormente para que tú y yo pudiéramos conocerle. Y esto fue lo que le aconteció a Jacob. El Señor anticipó el momento para reiterarle una vez más que las bendiciones que su padre había derramado sobre él no las obtendría por ser bueno. No recibiría las promesas porque él se las iba a ganar, no. Dios es fiel a su palabra. Y las promesas que había hecho Abraham, las promesas que había hecho a Jacob, ahora en Israel, ahora en este hombre, se mantendrían siempre y cuando él caminara tomado de la mano de Dios. Y así estamos nosotros hoy, vagando, iniciando nuestra nueva aventura, con una gran cantidad de promesas de Dios. Pero en ocasiones no son consideradas como anclas en medio de adversidad, en medio de la tormenta, para mantenernos firmes y estables a pesar de los conflictos y de los vaivenes de las circunstancias. Porque debo reiterarte que las circunstancias no determinan el resultado de nuestra fe. Las condiciones que hoy vivimos no definen lo que somos. Solo serán los medios que van a evidenciar verdaderamente qué es lo que hay dentro de nosotros y dónde nosotros vamos y en la medida en que estamos tranquilos. Este año que iniciamos es una gran aventura. Es una gran aventura. Así que Jacob inició su viaje. Su pasado lo descalificaba. Pero tendría que aprender de la experiencia, de la vida, de las circunstancias. Y cuando llegó al lugar donde era su tío, ahí encontró a un hombre justo a la medida de su capacidad. Un hombre que lo rebasó, un hombre que lo superó y sobre todo, donde Jacob experimentó ser defraudado, donde aprendió el dolor que genera la actitud cuando tú le mientes a otro, cuando le robas a otro. Y él tuvo que atravesar una escuela por 20 años, donde las lágrimas fueron su pan de día y de noche, donde su amor por una mujer lo llevó a trabajar 14 años. Esa es una de las historias más hermosas para quien se vaya a casar. 14 años trabajó para conseguir una esposa. Wow. Pero transcurrieron 20 largos años de instrucción, de aprender en la escuela del Señor, día tras día, cómo cambiar, qué hacer, cómo experimentar el quebranto y cómo enfrentarlo. Y podemos decir el día de hoy
que las condiciones que tú y yo vivimos el año pasado se convirtieron, si es que así lo ves y lo haces, en la escuela del aprendizaje. Ese año pasado forjó nuestro carácter. Retiró o debió haber retirado aquello que es incompatible con el Evangelio, con la voluntad de Dios. Debió propiciar en nosotros un fruto de ir revelando cada día la naturaleza de Dios a través de nosotros. Y esos años se convirtieron en una clase didáctica, en un aprendizaje formativo que debió llevarnos a entender que estamos aquí en un proceso para superarnos. Por eso dice la Biblia que el ser interior se renueva de día en día. Tú y yo no podemos permanecer en el mismo nivel donde empezamos. Hay una gran diferencia entre la fe salvadora y la fe de la vida práctica. Y muchos solo tienen la fe salvadora de creer que Jesús vino, murió y nació y resucitó y es su Salvador, pero la fe a la cual se refiere es aquella que es capaz de trasladarse, de moverse, de lanzarse, de esperar y hacer cosas donde Dios nos lleva. Es muy distinto. Así que lo que pasamos solo fue, dentro de la voluntad de Dios, las oportunidades donde se forjó nuestra vida, nuestro carácter, nuestra fe, y donde sin lugar a dudas debimos crecer. Y la Biblia nos enseña muchas veces que crecemos a través de pérdidas, que no es grato, pero esto no es para el mundo común, pero para los creyentes debe ser algo tan real. Así que Dios decide llevar a Jacob a otro nivel de relación, a otra esfera de servicio, a una revelación acerca de qué serán los años venideros, cómo enfrentar un futuro desconocido, qué es lo que a ti y a mí nos importa, qué haremos o qué sucederá en el mañana, cómo lograremos caminar a través de los años, qué nos espera, cuántas condiciones viviremos que puedan generar diversidad de circunstancias. No lo sabemos, pero lo que sí podemos saber es que las promesas de Dios son una garantía para todo aquel que cree. El Señor hace aquí 3 promesas y una declaración. 3 promesas que están ahí, que muchas veces nosotros le creemos más a la promesa de alguien que a Dios. Una gran mayoría cree en Dios, pero no le cree a Dios. Y el reto del cristiano es creerle a Dios día tras día en medio de su adversidad. En medio de un desconocido futuro es seguir parado en el lugar donde Dios te ha colocado y decir: sí, Señor, tú lo has dicho, lo creeré. Me cuesta trabajo, pero sé que si tú lo has declarado, tú lo harás. Tú tienes un tiempo y un momento y quiero estar ahí, Señor. Todos los hombres y mujeres de Dios a lo largo de la palabra, al igual que tú y yo, fracasamos en ese intento. Moisés, Abraham, todos le fallamos a Dios en un momento determinado, pero tenemos que aprender de ese ayer y poder decir el día de hoy: Señor, aquí y ahora, en el lugar donde tú me plantaste, ahí debo florecer. En el lugar donde estoy, ahí es donde voy a esperar en ti. Así que acompáñame a este verso que acabamos de leer, el verso 15. La primera promesa que tenemos aquí dice: he aquí, yo no estaré contigo. Wow. Yo estaré día o noche contigo. No habrá circunstancia que me haga distanciarme de ti. No habrá tormenta donde yo no la pase a tu lado. No habrá desierto que no lo cruce contigo. No habrá necesidad donde yo no esté a tu lado para levantarte y fortalecerte. Yo soy quien estará contigo de día y de noche. Otros podrán abandonarte, otros podrán dejarte, pero tú puedes contar conmigo que estaré
todo el tiempo a tu lado. No habrá abismo que no pueda cruzar contigo. No habrá océano tan profundo que no lo sea más. La seguridad y la certeza de saber que la permanente presencia estará contigo y conmigo, sin importar circunstancia, sin importar tiempo ni momento. Él dijo, yo estaré contigo. Por eso aquel pudo haber declarado, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? El Señor Jesús a sus discípulos les aseguró para la nueva misión que les había asignado en el capítulo 28, verso 20 de Mateo. Él les aseguró que no habría tiempo difícil, tiempo de crisis en que Él no estuviera presente. El Señor les dijo, yo estaré con ustedes todos y cada uno de tus días, hasta, y vuelve a subrayar esa frase, hasta el final. Nunca estaremos solos, aunque a veces nos sentimos solos. Y aunque a veces la soledad nosotros la elegimos porque es una decisión, la soledad. No es la ausencia únicamente de personas, es la decisión personal de vivir en soledad. Pero dice el Señor, yo estaré contigo. ¿Sabes? Nuestras noches no pueden ser solitarias porque tenemos aquel que hizo los cielos y la tierra. Nuestro día no puede estar solo porque el Señor estará ahí, aún en ocasiones silente, pero con una profunda interferencia o inferencia en nuestras vidas para decir, ¿sabes contar? Cuenta conmigo. Por eso a Josué le dijo, no te dejaré, porque Dios no tiene por costumbre abandonar a los suyos. Dios nunca deja a nadie a solas en la batalla. Dios nunca abandona a nadie cuando está en tiempos de tribulación. Qué maravillosa promesa. Nuestro futuro entonces empieza a adquirir color, empieza a adquirir ya una fisonomía. Nuestro panorama ya no es incierto, puede ser desconocido, pero a través de estas palabras empezamos a darnos cuenta al descubrir ese telón para permitirnos ver a ese mañana y saber que no habrá momento en que Dios no esté conmigo. No hay circunstancia en la que Dios se ausente de mí. Por el contrario, Él me asegura que aun cuando mis fuerzas concluyan, se limiten o se debiliten, Dios ha prometido cargarme si es necesario. Y déjame decirte, la mayoría de las veces, el año pasado, fuimos cargados por la fuerza del Señor. Él nos llevó a lo largo de los tiempos críticos. Él cumplió su promesa. Por eso el Señor Jesús les aseguró en la nueva aventura que estaban por iniciar los discípulos, la predicación del Evangelio, los retos, la persecución, el ambiente hostil, aún con el mismo pago de su propia vida, el Señor les dijo, yo estaré con ustedes. Este año entonces no puede ser incierto, desconocido sí, pero a la vez es un presente seguro, porque Dios está conmigo. Dios está contigo. Su propósito es llevarnos de su mano, caminar con nosotros, y cuando armonizamos nuestra voluntad con la de Él, donde sus prioridades se convierten en las nuestras, entonces no habrá divisiones. Caminamos en la senda de la obediencia y de la fidelidad. ¡Qué promesa tan grande! Si no hubiera una promesa mayor o mayores promesas, esta sería para mí la más grande de todas, su permanente presencia. No habrá tiempo, momento ni circunstancia que alejen al Señor de mi vida. Por eso en el libro de Romanos dice, ¿quién nos separará del amor del Señor? ¿Qué o quién? Nadie tiene esa capacidad excepto nuestra propia voluntad, porque nosotros definimos en dónde deseamos estar. Pero qué tremendo, que hay otra promesa que el Señor le hizo para decirle, donde quiera que tú vayas, no solo mi presencia está ahí,
sino extenderé un muro de cuidado y de protección para ti. Aleluya, gloria a Dios. Esa es mi garantía y mi seguridad, que mientras yo camine en ese proceso de irse consolidando el plan de Dios en mi vida, nada ni nadie me podrá llevar, puesto que el Señor ha colocado muros de protección, muros que estarán ahí para impedir que golpeen, que impacten, a menos que Él no lo permita. Pero mientras dice aquí, te lo voy a leer, porque te guardaré por donde quiera que fueres. Este año probablemente algunos pueden cambiar de residencia. Puede cambiar de estatus, de solteros a casados. Bueno, no lo digo por alguien. O de casados, tener hijos. O sea, ahí cambia el estatus. O de tener hijos, ¿no? En la viña del Señor de todo hay, obviamente, ¿no? Pero bueno, pero dice aquí el Señor que donde quiera que vayas, es decir, en tu diario transitar, en las diferentes etapas y escenarios que la vida nos presenta, en los momentos cuando llegan noticias repentinas de cambios, de movernos, dice el Señor, no te impacientes, no tengas temor, porque no solo iré contigo, he dado la orden de bendición y nadie la puede revocar. Amén. Te he de guardar porque tú eres el heredero de las promesas y tú eres ese heredero. El Señor dice, propiciaré un cuidado amoroso con una extensión que cubra tu vida, tu familia, lo que tienes. ¡Qué grato! Eso a mí me da la certeza y la confianza que, sin importar entonces el escenario donde hemos vivido o lo que pueda venir el día de mañana, Dios está conmigo. Y con Dios somos mayoría. Pero también Él extendió ahora un manto de protección que dice, te preservaré, te guardaré. Tú no estás igual que otros que no me conocen. Tú estás dentro de mi voluntad y cuando se cumple el propósito por el cual tú estás aquí, entonces te diré, vámonos a casa, ya es hora. Pero mientras, esa protección me garantiza que nada ni nadie logrará tomar mi vida. Podré enfermarme, podremos pasar tiempos de estrechez, podremos pasar momentos de lágrimas, pero eso no implica que Dios no esté con nosotros ni que haya sucumbido su capacidad de protección. Él ha dicho, te bendeciré. Y justo ahí estas promesas deben alentar nuestra fe para seguir diciendo, el Señor me da otra oportunidad. Mi pasado no puede determinar mi presente ni mi futuro. Aunque no fuera calificable para este año, a Dios le ha placido darme otra oportunidad y la aprovecharé. Rendiré mi vida para que dé fruto, pero también me voy a colocar y subordinar mi voluntad para que esté ahora cumpliéndose el propósito para el cual Dios te ha llamado. Dios tiene un propósito individual y ese es el secreto que cada creyente debe encontrar para resolver esa situación. No fuimos llamados únicamente para ser salvos, que es el más grande regalo inmerecido que nuestra alma ha recibido. Tenemos una misión en lo particular. Y no se requiere ser ni tan espiritual, simplemente por ser hijo de Dios tienes ya definido un campo de acción, una meta por alcanzar, un destino por llegar. Ese es el punto. Así que aquí es donde tienes que buscar y pedir a Dios la revelación de cuál es ese propósito para ti en lo individual. Y de esa manera continuar día con día, paso a paso, esforzándote para consolidar ese propósito.
Por eso le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. El propósito de Josué era repartir la tierra, no era otro. Él no tenía que traer una nueva revelación. Él no fue llamado a predicar. Él fue llamado a ser ese guerrero capaz de entregar la tierra prometida. Por eso te vas a percatar que cada uno de nosotros tenemos una función específica porque somos un cuerpo. Todos nos necesitamos. Nadie hace más ni nadie puede ser susceptible de ser retirado. Todos nos necesitamos porque somos un cuerpo. Así que aquí es donde tú tienes que preguntarte, ¿cuál es la misión? ¿Cuál es el propósito para el cual Dios me tiene sobre la faz de la tierra? Dios conmigo, Dios a tu lado. Y también este año el Señor vuelve a colocar su promesa para decirte, no te me olvidaste. Como algunos dicen, Señor, tú sabes que voy a estar tan ocupado en el día, no te me voy a olvidar. No puede ser así. ¿Un padre olvidará a sus hijos? Y viene en el profeta, dice, aún si una madre se olvidara de ellos, yo no. Qué grato que tú y yo podemos decir, el Señor en su infinita gracia ha estado propiciando que iniciemos un año con cuidados, con protección. Y de esa manera continuemos adelante. Así que hay algo que necesito compartirte también, que las circunstancias actuales, las circunstancias no determinan el curso de nuestra fe, solo serán los medios para consolidarse. Las condiciones que tú y yo vivimos solo son medios donde nuestra fe será probada, donde nuestra obediencia será evidente. Y debo decirte algo que solo por hablar de fe y de obediencia, la prueba de la fe es la obediencia. Escríbelo eso en tu vida. La prueba de la fe es la obediencia. Y esto es algo que nosotros vamos a tener que ir aprendiendo en todo este lapso. Pero Dios tiene un plan. Filipenses 1:6. Necesito que tú coloques todas estas condiciones en tu propia vida, porque será lo que va a definir tu presente y tu futuro. Yo no puedo vivir de la fe de alguien más. Yo no puedo pedir prestada una fe. Es la propia la que debe desarrollarse, crecer, madurar y extenderse. ¿Y cómo podrá extenderse sino a través de la adversidad, a través de la oposición? Y Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en ustedes la obra no la terminará. Wow. Nuestro Dios nunca deja nada incompleto. Nunca deja nada para mañana. Lo que Él inició, lo concluirá. Y esa es la razón por la cual tú y yo seguimos todavía aquí hoy. No podemos decir por jactancia, qué bueno soy, me he cuidado, traigo cubrebocas, me sanitizo. No. Eso es necesario hacer, pero no es la razón. Continuamos aquí el día de hoy porque Dios va a finalizar lo que un día inició. Pero cuidado, porque podemos perdernos cuando rehusamos o cuando nos oponemos a que el plan de Dios se cumpla en nosotros. Esa es la gran diferencia. Así que lo que Dios comenzó, lo cumplirá. Y ese es el resultado de tu relación con el Señor y de saber qué es lo que Él ha preparado, ha determinado para ti. Yo te aconsejo que precisamente, si tú todavía no ubicas el por qué, el para qué, el dónde, es el momento preciso de hacer realidad y decir, Señor, ayúdame a caminar contigo, Señor. Ayúdame. Y dice esta otra promesa aquí. Te dije, son 3 promesas y un destino. Que así
Así pensaba que fuera el título, pero para darte mayor plenitud, hablamos de presente seguro. Pero este iba a ser el tema: 3 promesas y un destino. La otra promesa dice: y volveré a traerte a esta tierra. Es decir, para aquellos, para quienes como hijos pródigos un día salieron de casa, Dios te va a buscar. Un buen día Dios te va a volver a traer al lugar de donde huiste. Un buen día Dios va a hacer todos los preparativos para encontrarte y regreses a casa, a sus brazos de amor. Un buen día Dios lo hará. Eso hizo conmigo y eso va a hacer con todos aquellos con quienes tenemos un tiempo y un tratado con Dios. De esta manera, debo decirte, Dios va a traer a tus hijos. Padres, si ustedes se complacen con que las cosas sigan igual, tienen un severo problema. Pero si el día de hoy esta promesa se convierte en una realidad, tú puedes decir: Padre, mis hijos no andan en tus caminos. Mis hijos no caminan en la senda. Cumple esa promesa en mi vida. Y entonces, en la medida de tu obediencia, de tu fidelidad, tarde o temprano, Dios hará que regresen a casa, que regresen a sus brazos de amor y vuelvan a servirle. ¿Qué promesas tan grandes tenemos para este año? Nuestras familias no pueden perderse. A veces, qué incongruencia, ganamos al mundo y perdemos los nuestros. A veces predicamos tanto a otros y los nuestros no se ganan. Pero es que a veces equivocamos, como dijéramos en el béisbol, la pichada. Cuando ellos están atravesando tiempos de crisis, enfermedad, en vez de orar que Dios los saque, es que sea la oportunidad para que Dios los salve. Debo decirte algo que a mí me ha pasado y en mi experiencia con mi familia. Si en sus más duras pruebas, si aun cuando están al borde de la muerte, no quieren conocer a Dios, déjame decirle, nada los va a traer entonces. Si el Espíritu Santo no los trae, si tú y yo no oramos para que cada ocasión se convierta en esa oportunidad, ¿quién los va a traer? Oremos, no porque nos guste verlos en dolor, pero que nuestra prioridad de oración sea: Señor, que este sea su tiempo de regresar a tus brazos. Padres, esta es una promesa maravillosa, como lo compartí el domingo pasado. El intercesor: déjalo un año más. Deja un año más, yo trabajaré, yo cavaré para que te dé fruto. Ese es el ministerio tuyo, papá. Orar, interceder hasta que Dios cumpla ese propósito. Wow. Eso es importante. Pero ahora déjame hablarte del destino. Y aquí está, verso 15. Dice: porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. El propósito de Dios no se interrumpe por el cambio de año. Él no cambia de propósito y dice: perdón, creo que ahora te quedaría mejor a ti esta posición. O yo creo que si te cambio de color sería más agradable. O si te cambio de lugar o de posición, creo que sería más factible que se logre. No. Las circunstancias no definen el curso de acción del propósito de Dios. Es su perfecta voluntad. Y su voluntad es agradable, es santa y es perfecta. Y tienes aquí la más grande declaración: que mientras tú decidas vivir dentro del propósito de Dios, no te puedes ir. Amén. Eso es algo que yo tengo desde que el Señor me dijo: esto es lo que quiero que hagas. Y yo dije: Señor, escoges al menos indicado. Así como Jacob, en todo fallé, Señor, y a ti te place hacerlo. Pero me dio una oportunidad como Jacob. Y ese es el punto. Aun cuando yo decidí sustraerme, Dios dijo: te voy a dar tiempo. No te voy a forzar, pero sé que un buen día regresarás a casa y entonces continuaré con el propósito. Tal vez tú estés igual.
sustrayéndote, alejado del propósito de Dios, pero tarde o temprano, si no se cumple tu propósito o no decides cumplir con ese propósito, dejo decirte que eres más susceptible de irte a la patria celestial antes de lo previsto. Wow. Por eso los cristianos no pudiéramos estar en crisis de temor o de pavor. ¡Ah! La epidemia no la podemos negar. Esa es una realidad. Pero debería de espantarnos más estar en las manos de un Dios vivo que en las manos de la epidemia. Tan sencillo que es eso. Nuestra vida debe tener sentido, una razón por la cual vivimos. Debemos tener un destino previamente determinado para ir trabajando todos los días para llegar a esa meta a la cual Dios nos ha propuesto. De eso he venido hablando. Si tú desconoces cuál es ese propósito, entonces empieza a accionar hoy y decir: Señor, aquí estoy. ¿Qué es lo que quieres que haga, Señor? ¿Recuerdas a Saulo de Tarso? Ese hombre que se había convertido en el verdugo de la iglesia. Un hombre que era asesino por naturaleza, hablando del celo religioso. Cuando tuvo ese encuentro con el Señor, ¿cuáles fueron sus primeras palabras? ¿Quién eres? Y después, ¿qué quieres que haga? A veces nosotros solo tenemos la primera. ¿Quién eres, Señor? Eres mi Señor, eres mi Salvador. Pero la segunda es: ¿qué quieres que haga? Dios tiene un propósito para ti. Y durante ese transitar, cuando tú decides supeditar tu voluntad a la divina y caminar en ese proceso formativo para ir consolidándose la razón por la cual el Señor nos ha permitido seguir vivos el día de hoy, es porque va a cumplirse su propósito. Dios no lo deja inconcluso. Vimos en Filipenses: el que comenzó, lo concluye. Y es hasta que concluyas tu trabajo, tu labor, que entonces podemos ser susceptibles de que el Señor nos diga: vámonos a casa, ahí estás mejor que aquí. Qué grato. Esto es lo que tú y yo necesitamos. Pero hay algo que tengo que colocar como una aclaración. Muchas veces nosotros le adjudicamos a la edad la posibilidad de realizar y de hacer. A veces decimos: no, ya mis años no me dan para más. No, yo llegué, ya esta edad ya me duele todo. ¿Sabes a los cuántos años empezó la gran aventura, Jacob? ¿Sabes a los cuántos años empezó su viaje? A los 77 años de edad. Así que ustedes, jóvenes, no me digan que tienen canas y que ya se cansaron, por favor. Yo todavía estoy como Caleb. Yo me siento como el primer día para hacer la obra, eso te lo puedo decir. Así me siento hoy por la gracia de Dios. Su Espíritu Santo así me tiene esa certeza. Si hoy tuviéramos que iniciar, vamos adelante. Vamos con ese poder de lo alto. Por eso dice que aún los creyentes en edad adulta fructificarán. Así que no le puedes adjudicar a la edad el sustraerte de cumplir el propósito. 77 años empezó su viaje. Más de 580 kilómetros caminó este hombre para llegar a su destino. A los 77 años. Más 20 años para cumplir la escuela, para iniciar lo que Dios había dicho. ¿Cuántos son? 97 años. A esa edad empezó a tener otros hijos. Entre ellos José, Benjamín. Así que no me digas que es la edad el problema. No es cuestión de edad cronológica, es decisión, es obediencia y es fidelidad. Dios nos asegura un año lleno de grandes aventuras, de escenarios diversos, pero nos ha dicho: yo estoy contigo.
Yo he dado orden de bendición, de protección y de cuidado, y ahí estaré. Y te regresaré a casa. Y mientras camines en la senda y en el propósito, no te dejaré hasta, subraya esa frase, hasta que se cumpla. Amén. Amén. Así que como tú y yo no sabemos cuál es el propósito de cada uno de nosotros, algunos se van antes o se van después. Algunos se van más jóvenes o más grandes, pero es porque la mayoría cumplió su propósito. Qué tremendo. Así que todo creyente requiere moverse entonces en la esfera de lo sobrenatural. No debemos negar la natural, pero no podemos vivir acorde a los requerimientos de lo natural, porque ya nuestra naturaleza no pertenece a lo natural. Somos llamados a vivir en la esfera donde el poder divino, donde el poder y la palabra de Dios se convierten en realidades. Este año podemos asomarnos, como decíamos, nosotros le decimos telón, quizás ustedes ya no tengan esa claridad. Pero cuando estábamos nosotros pequeños, adolescentes, asistíamos al teatro o asistíamos a los cines, y para poder ver la pantalla lo cubrían grandes telas. Y cuando iba a iniciar la obra o la película empezaba a retirarse, y era como entonces tenías acceso para ver hacia lo que había atrás. Y eso es lo que está sucediendo con la palabra. Mi futuro es desconocido, mas no inseguro. Mi futuro es desconocido, mas no lleno de temores, porque Dios está conmigo. Porque Él ha prometido estar conmigo todos y cada uno de los momentos de mi día, hasta que Él decida decir: Rolando, es tiempo de ir a casa, vámonos. Ese será el tiempo y el momento. Así que hoy te invito para que podamos reiterar y decir: Señor, ayúdame a seguir dentro del propósito para el cual tú me has llamado. No has terminado conmigo. Ayúdame para que se vaya moldeando todo lo que soy, se vaya forjando mi vida cristiana para hacer de tu voluntad mi prioridad. Vamos a ponernos de pie. Oh, qué año nos espera. ¿Qué año nos espera? Años de retos, años de circunstancias, cambios de gobiernos, cambios de estrategias, medios manipulando. Tenemos muchas cosas por enfrente, pero lo que sí jamás va a cambiar es nuestro Dios. Y si Él dice: yo estaré contigo, es la mayor promesa que tú y yo podemos tener. Nunca a solas, nunca sin Él, nunca abandonados, nunca en el desamparo. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Cierra tus ojos ahí donde estás. Padre, qué seguridad nos das para los días venideros. Nos ofreces un presente seguro, donde tus promesas se convierten en anclas sólidas, tangibles, para continuar enfrentando la diversidad de escenarios donde estamos. Pero tú nos has hecho una promesa mayúscula: tu permanente presencia a nuestro lado. Eso le brinda una confianza y una seguridad, Señor, que tú eres quien define la historia. Tú estás sentado donde se toman las decisiones del universo. Tú gobiernas por encima de constituciones o naciones. No hay dictador ni presidente que no esté supeditado a tu voz, mi Dios. Por eso hoy venimos a ti, Señor. Ayúdanos a seguir cumpliendo el propósito específico al cual tú nos has llamado. Algunos de mis hermanos, Señor, quizás no tienen la claridad de cuál es ese propósito. Abre sus ojos
así como lo hiciste conmigo una vez para aclararme cuál era tu voluntad para mi vida. Así, Señor, ayuda a mis hermanos y tengamos la certeza que si elegimos caminar en el cumplimiento de tus propósitos, de la meta, del destino al cual nos has llamado, no podremos irnos antes. Nadie podrá llevarnos antes, porque solo podremos hacerlo hasta y únicamente cuando se haya concluido. Gracias por esa confianza, gracias por esa garantía, gracias por esa certeza, Padre, porque eso alienta a nuestra vida para continuar adelante. En el nombre de Jesús. Permite asomarnos a un mañana a través de su palabra, y eso es una garantía para que estemos tranquilos, no exentos de circunstancias, pero confiados en que Él tiene el control, y esperando en el Señor que tú y yo podamos vernos el próximo domingo, si es posible, si el Señor así lo permite, y podernos vernos porque nos hace falta, y así continuar adelante. Vamos a orar, que Dios siga derramando bendiciones sobre ti, sobre nuestras vidas. Padre, tú eres el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, el Dios y Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien las promesas se cumplieron, y en Él tenemos promesas grandes y poderosas, donde tu provisión y cuidado se convierten en una realidad innegable. Somos el fruto de tu cuidado, somos el resultado de tu protección.
hoy vivimos y tenemos como resultado de tu abundancia de recursos, mi Dios. Sigue proveyendo para mis hermanos en su vida espiritual, en su vida laboral, en su vida familiar, Señor, y en su capacidad académica, Señor. Incrementa esa creatividad para realizar con mayor efectividad sus labores, mi Dios. Sosténles con tu gracia y multiplica nuestros ingresos, mi Dios, para que esas finanzas sean sanas y así, Señor, día con día vivir en la senda de tu dependencia. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Dios los bendiga. Bendiciones. Que te cubra